Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Quédate y entérate. Mi nombre es Liliana. Mi nombre es Bernie. Bueno, hoy vamos a hablar de dos psicografías del señor Benjamín Solari Parravicini, donde vamos a hablar sobre el Jóvenes Repulsas. Es uno de los tantos personajes que nombra Parravicini en sus psicografías, junto con el hombre gris, el hombre humilde, el joven de ideas. Bueno, para comenzar, una de las psicografías que estamos viendo acá dice así: el Jóvenes Repulsas es violento porque teme al mundo sin temer a Dios, al que aguarda a solas, negándolo en la calle, mas llevándolo en el pecho. Acá, con estas características, está haciendo alusión al personaje del que vamos a hablar ahora, que ya lo vamos a nombrar, donde coincide con parte de su vida privada, es un ser creyente en Dios. Cuando aparece en público no lo nombra, se dedica a dar sus discursos, pero no habla de Dios. Es una persona violenta al hablar, como dice acá, el Jóvenes Repulsas es violento, porque teme al mundo sin temer a Dios. Bueno, eso es una frase escrita acá en la psicografía. Yo creo que lo que más quiere decir es como que es un joven como que está harto, cansado del mundo así como está. Creo que la mayoría de nosotros estamos cansados de ver cómo va el mundo. Y la segunda psicografía dice, como estamos viendo, el Jóvenes Repulsas es un ser en desarraigo que piensa esperanzado, a solas, en un reencuentro. Así es, bueno, esta persona coincide con las características del hombre en repulsa, tiene estas características, es un ser que fue desarraigado de su hogar y estuvo muchos años esperando por un reencuentro. Bueno, claramente si comparamos estas dos psicografías con este personaje o esta persona que es el señor Javier Milei, que nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1970, que es un economista y hoy es un político argentino, claramente se ve que coinciden mucho estas dos psicografías con el perfil de él. Habla del joven repulsas, solitario y esperando un reencuentro, ¿sí? Voy a comentar ahora un poquito sobre la carrera del señor Javier Milei. Vamos a decir un poco de la biografía, cortito sobre él, ¿sí? El señor Javier Milei trabaja o trabajó, porque creo que ahora que es político ya no está con ese cargo, perteneció o fue miembro o es miembro del B20, que es un grupo de política económica de la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico Mundial. Hago referencia a esto porque el Foro Económico Mundial, algunos pueden saber qué es y otros no, también es el famoso Foro de Davos, ¿sí? Que es una organización no gubernamental internacional, ¿sí? Que está en Ginebra. Este foro de Davos fue creado por el señor Klaus Schwab y es el que hoy en día, este Foro Económico Mundial, sostiene la Agenda 2030, ¿sí? De despoblación mundial. Ya lo habíamos hablado en otros videos. Así que bueno, es un dato para tener en cuenta que el señor Javier Milei también pertenece a ese grupo. O sea, el Foro Económico Mundial es parte importante de la élite. Claro, de los que controlan el mundo, que controlan todo lo que sucede acá en este planeta. Bueno, otra nota de color del señor Javier Milei es que en todos sus discursos siempre está defendiendo a el señor Milton Friedman. Fue un gran economista de Estados Unidos y fue el que le quitó el patrón oro a la moneda de Estados Unidos, al dólar. Y eso sucedió el 15 de agosto de 1972. Si quieren lo pueden googlear, está toda la información en Google. Entonces, él defiende mucho esas posturas. Cuando habla de economía hay un montón de cosas que yo no puedo saber, tecnicismos de lo que él habla, pero sí sé quién es el señor Milton Friedman, que es el que hoy por hoy estamos viviendo con una moneda que no tiene ningún tipo de valor. Gracias a ese economista. Gracias a ese economista. Así que bueno, es otro punto para tener en cuenta. Bueno, otra característica que lo caracteriza al señor Milei es el carácter explosivo que muchas veces manifestó en público en diferentes reportajes cuando aparece en los medios. Claramente las cosas que dice públicamente es la que pensamos todos, ¿sí? Es verdad, no es que
no estoy de acuerdo con lo que dice. Pero si vos vas a querer manejar un país, hacerte cargo de un país, es algo muy grande, muy pesado. Tenés que tener una mesura y un control de tus emociones, porque no va a ser fácil. Y si no, te vas a terminar transformando en un dictador. Exactamente. La gente está muy esperanzada en él, en Javier Milei, pero hay que analizar todo el contexto, porque ¿qué se supone que puede llegar a pasar si él llega a tener el poder de ser presidente? ¿Él le va a solucionar todos los problemas a la gente o qué puede llegar a pasar? Hoy como está el país, lamentablemente hay una miseria tremenda, una pobreza inmensa, una necesidad tan grande que no es fácil para ninguno que quiera agarrar el país hoy para solucionarle los problemas a la gente. Yo creo que tiene que ser un consenso muy grande de la manera que tiene Javier Milei de hablar o de expresarse. Es como que no es una persona abierta al consenso, se tira más a la parte autoritaria, es lo que vemos nosotros. Otra cosa que no me cae en gracia es que elogia por demás al expresidente Carlos Menem, ¿sí? Lo elogia por demás, como que fue la mejor presidencia de Argentina. Y yo recuerdo, era más chica, pero el primer periodo de la presidencia de Menem fue un periodo bastante estable, pero el tema de la convertibilidad, aún ahora se está pagando ese desastre que se hizo. Era una convertibilidad ficticia, porque lo que se hizo en su momento fue, como se dice, vender las joyas de la abuela, ir privatizando todo, y cuando ya no quedó más nada para privatizar y no hubo más con qué sostener eso, empezó a decaer la economía. Y recordemos que el artífice de todo eso fue Domingo Cavallo, que después fue también ministro de Economía de la Rúa, y bueno, ya sabemos cómo terminó la presidencia de la Rúa y la hiperinflación del 2002, o sea, con eso está todo dicho. Por eso hay que tener muy en claro estos puntos que estamos nombrando, porque son cosas que no favorecerían mucho a que Argentina pueda salir adelante, ¿no? Con estos pensamientos. Otra cosa más que va en contra, yo creo que va en contra totalmente de lo que está promulgando él, que es la libertad. La verdadera libertad es, como lo dice la palabra, libertad. Libertad de acción de cada persona. Y el Javier Milei se ha mostrado en el proceso de la pandemia como una persona que acató absolutamente todas las órdenes que venían de allá del Foro Económico Mundial o de la Organización Mundial de la Salud, que es lo mismo. Es más, manifestó varias veces que él estaba a favor de una cuarentena mucho más estricta de la que se estaba haciendo. Claramente, eso está en los medios. Bueno, Foro Económico Mundial, Organización Mundial de la Salud, ONU, todos son la misma cosa, son todos los controladores mundiales, ¿sí? Él abogó por el uso del barbijo, él abogó por las cuarentenas más duras y también abogó por lo que se tenían que colocar en el brazo, que él se colocó 2, supuestamente lo que mostraban en la foto en los medios, ¿sí? Me parece que eso va totalmente en contra a lo que él apela de la libertad. Exactamente, es como una contradicción entre lo que él dice y lo que se opone cuando aparece en los medios de comunicación y lo que lleva a cabo en la realidad. Bueno, no es que estemos haciendo proselitismo político ni mucho menos, sino que esto coincide con lo que venimos hablando en un video anterior donde nos hicimos la pregunta: ¿quién es el salvador del mundo o de Argentina? En este caso Argentina. ¿Es el señor Javier Milei? Claramente es otra parte más de la élite, es un brazo más de la élite. O sea, como lo dijimos antes, no hay que esperar ningún salvador. O sea, hasta ahora, por lo menos de parte de la política, no hay ninguno. No hay ninguna, son todos lo mismo. Antes había una grieta, que eran 2 partidos, ahora está apareciendo una tercera fuerza y es más de lo mismo. O sea, lamentablemente no se puede esperar ningún tipo de salvación con esta persona, porque ¿qué espera la gente? ¿Que reparta más planes sociales? No lo va a hacer. Con el tema de los planes sociales, que eso es un desastre, es una bomba que ya estalló y va a seguir estallando. Hay tanta pobreza y tanta necesidad en Argentina, tanta, que hoy se acrecentó mucho más de lo que viene de los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos la presentaron mucho más claramente. Yo creo que el señor Javier Milei todavía yo no lo he escuchado claramente decir qué va a pasar con eso, ¿no? ¿Qué va a hacer con toda esa gente que hoy no tiene trabajo, que no tiene educación, que no tiene un futuro, que no tiene nada y solo vive de los planes, ¿sí? Yo, creyendo en cómo es Javier Milei, por lo que él dice que hay que terminar con todo eso, me parece perfecto que hay que terminar con todo eso, claramente que hay que terminar con todo eso, pero ¿de qué manera lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ejecutar eso? Si vemos a profundidad lo que es la Agenda 2030 y la leen y se fijan lo que dice,
claramente no va a ser un camino fácil para la gente así. O sea, yo no quiero ser dura ni chocante con lo que voy a decir, pero exterminar la pobreza, ¿de qué manera? Hay campos de concentración en otros países para exterminar la pobreza. ¿Lo va a hacer de esa manera? ¿Cómo lo va a hacer? Porque no hay una solución inmediata, lamentablemente a corto plazo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y mirar más allá de los espejos de colores que te quieren vender, porque todo es muy lindo cuando escuchamos las palabras de Javier Milei, que hay que abrirse al mundo, hay que exportar y que la gente tenga libertad de acción y de que va a bajar los impuestos y que el que tenga que trabaje sin que le pongan el pie sobre la cabeza. Pero ¿cómo va a ser todo eso? Es una pregunta que me hago. ¿Cómo va a llevar a cabo todo eso? Bueno, y el fin principal de este video es dilucidar quién es del joven en repulsas. Y bueno, queríamos llegar a decir que el joven en repulsas es Javier Milei. Acá, por ejemplo, en este artículo de La Nación se muestra, primero que nada, vamos a decir algo. ¿Qué es repulsa? El significado de la palabra repulsa, según el diccionario, es acción y resultado de repulsar. ¿Y qué es repulsar? Digamos, es una condena enérgica a alguien o algo por considerarse injusto. Bueno, eso es lo que siempre se ve en los medios de comunicación de parte de Javier Milei, una enérgica condena a los gobiernos, a la política en general, a la casta, como él dice. Y bueno, en este artículo de La Nación, acá se ve debajo de la foto donde muestra que él fue arquero de Chacarita. En palabras de él dice que los arqueros tienen una personalidad y una actitud distinta al resto del equipo y es un puesto muy solitario. Se podría asociar esta frase cortita de muy solitario con el joven en repulsas que está en desarraigo, si bien no es exactamente el mismo significado, pero parecería. Y acá abajo justamente hace alusión a la palabra repulsa el artículo. Pareciera una casualidad, pero no existen las casualidades. Aunque varias de sus ideas, por ejemplo, la repulsa a la presión fiscal, bueno, cuando vimos este artículo es como que se nos vino a la mente enseguida la psicografía del joven en repulsas, por eso lo queríamos decir y bueno, creo que no cabría dudas ya de cuál es la identidad del joven en repulsas, que no necesariamente es el mismo personaje que la gente está confundiendo en su mayoría, que lo asocia con el hombre gris. Son distintos personajes, así como el hombre humilde y los otros personajes que nombra Parravicini en sus distintas psicografías. Son diferentes personalidades. Bueno, y el tema acá que dice la psicografía que habla del desarraigo, que está esperando el joven en repulsas, es un ser en desarraigo que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. Tiene que ver con la separación que él mantuvo durante muchísimos años con sus padres y que ahora cuando comenzó su carrera política tuvo un reencuentro con ellos y hoy ya están como familia nuevamente, ¿no? Por ese lado va el tema del desarraigo, por eso también coincide la personalidad o la vida de Javier Milei con estas psicografías. Nada más que agregar, creo que ya está todo dicho en las psicografías y como dijo Liliana, coincide con la vida personal y las características del carácter de Javier Milei. Bueno, vamos a seguir con las psicografías como venimos viendo, estudiando. No estoy en contra de Javier Milei para nada. Yo creo que Argentina hasta ahora no ha aparecido ninguna persona con un poquito de claridad para los argentinos o esperanza. Yo no creo en los políticos en absolutamente ninguno, pero si este hombre tiene buena voluntad y buenas intenciones, ojalá le vaya muy bien y que lo haga por el país y por la gente. Así es. Una cosa que me encantaría que haga Milei, de todas las cosas que lo escuché decir, es que él se metía en política para dinamitar el sistema estando adentro. Ojalá cumpla con eso, ojalá haga desaparecer el Banco Central y combatir a la casta política como él dice. Lo que pasa que últimamente me parece que va moderando su discurso y se está transformando en un político más y bueno, sumado a todo lo que dijimos que el origen de él viene desde el Foro Económico Mundial, que es el Foro de Davos. No hay mucho más que agregar. Si se ponen a investigar, 2 más 2 es igual a 4. La agenda existe, en Davos se vive hablando de esa agenda y o casualidad Javier Milei viene de ahí. Bueno, sin más que agregar, estamos dispuestos a escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.